En Radio Mitre, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, diciendo que está a disposición de la provincia de Buenos Aires. Entre otras cosas, también habló de la posibilidad de una imputación general al grupo, basándose en la ley antimafias, y puso también en cuestionamiento varias cuestiones que se están haciendo desde la provincia de Buenos Aires. La escuchamos. A ver, Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene en la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a politizar este caso, ni le voy a echar la culpa ni a Kicillof, mucho menos haría lo que él hizo de escribir un aberrante comunicado donde intenta decir esto es una organización con base en Cava, cuando todavía no tiene la más mínima información, más que la posibilidad de que estén algunos de los asesinos en Cava, pero pueden estar en Cava como puede haber ramificaciones en la provincia de Buenos Aires, porque todavía la información que hay es muy poca. Claro. Entonces, o por lo menos la información, quizás ellos tienen información en la causa que él la sabe cuando la causa está en secreto sumario, pero empezar a deslindarse y decir nosotros no tenemos nada que ver, me parece una falta de responsabilidad. Nosotros no estamos al revés, hemos planteado a la provincia de Buenos Aires que íbamos a colaborar con ellos, sí, que teníamos todo a disposición desde el primer minuto. Nuestro sistema de búsqueda de personas y de trata se puso a disposición desde el primer minuto de la Policía Federal. Yo hablé con Alonso, es decir que acá en estos casos la política afuera, mucho menos la política de género, ridículo lo que están haciendo. Acá lo que hay que hacer es ver si existe una organización tan fuerte como ellos dicen. Bueno, ¿qué pasó? Que conviviendo en el territorio nadie la captó, ¿no? Vamos a conversar ahora con Constanza Lamarque. Ella es perfiladora criminal y frente a lo aberrante de este crimen, queremos conversar un poco, Constanza, te damos la bienvenida con todo el equipo, sobre frente a qué tipo de delincuente estamos, porque la primera sorpresa para muchos de nosotros son las bajísimas edades de víctimas y de victimarios. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, nos encontramos frente a una banda criminal que está muy bien organizada, ¿sí? Pero no con una expertise criminal que pueda hacer llegar a pensar que son sicarios o transnacional. Ese es mi punto de vista. Sí nos encontramos por ahí con una estructura en la cual se recluta menores o personas muy jóvenes que también funcionan como descartables, igual que las víctimas. Constanza, ¿en qué señales ves y esto que vos estás marcando? ¿Y por qué descartás que estamos ante una banda, si bien profesional, pero no transnacional, como diría, por ejemplo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuáles son los detalles que vos ves de la causa, de lo que se conoce hasta ahora, para descartar eso? Bueno, nosotros encontramos una muy buena planificación para la captación de las víctimas, ¿sí? Alquiler de una casa, el auto adulterado, cómo se las captó. Pero después pasamos a la fase de muerte, en donde nosotros vemos tres tipos de muertes distintas. Por lo general, los sicarios organizados, profesionales, lo que hacen es tener un mismo modus operandi en la muerte. Es rápida, limpia, y acá tenemos tres distintas, en donde tenemos un ensañamiento selectivo que fue lamentablemente en la menor de 15 años. Eso por un lado. Después, el descarte de los cuerpos también fue bastante improvisado. Y por el otro lado, vemos que si se comprueba realmente que este video que supuestamente se utilizó, circuló en estas 45 personas de la banda, supuestamente utilizaron una plataforma como Instagram o TikTok, en donde nos mostraría que tampoco tienen una expertise en redes. Por lo general se utiliza Telegram o se utiliza la dark web, en donde es como un poco más descifrado y profesionalismo, digamos. ¿Bruno? Sí, ahora, pero justo te iba a preguntar, Constanza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te iba a preguntar justamente por el video en redes sociales.
Que entiendo, no sé, vos me dirás, al menos hasta ahora es un hecho que sería inédito, ¿no? Transmitir en vivo, al menos para un grupo cerrado, el asesinato de 3 personas, o al menos no está confirmado el asesinato, pero sí todo lo que le hicieron a estas chicas. ¿Qué perfil de delincuente, de homicida ves vos en alguien que transmite en vivo un hecho tan aberrante? Bueno, acá tendríamos 2 formas de mirarlo. Por un lado, tenemos el mensaje que se intentó dar a nivel interno de la banda, en donde se trataba de legitimar el poder y la obediencia y mostrar qué era lo que supuestamente le va a pasar a alguien si osa traicionarlos. Y por el otro lado, también es un mensaje externo, no solamente a la sociedad, sino hacia otras bandas rivales, ¿no? Esto igual, si bien es cierto que, con la modernidad y todo el mundo usa redes, se ha visto en otros ámbitos, como por ejemplo en grupos terroristas como ISIS, narcos mexicanos, incluso en Brasil también se utiliza. Pero mirá mucho dónde nos esto estamos de yendo, Constanza, filmar. perdón. Me quedé con esto que está diciendo. Claro, yo Sí. lo primero que pensé, te voy a ser sincera, es el 7 de octubre. Y pensaba en qué antecedente tenemos de mostrar semejante brutalidad en vivo. Nos estamos yendo, vos estás hablando de ISIS, estás hablando de, claro, de México, que nos parecía tan lejano eso que sucedía, ¿no? Sí, lamentablemente hoy las bandas delictivas utilizan la brutalidad, incluso en la delincuencia, uno lo puede ver todos los días, en donde ya no hay código, sino que lo que importa es la brutalidad, ¿no? Y además voy a decir que a través de estos videos también se recluta gente, que eso por ahí también es lo más preocupante, ¿no? Eso que dijiste de que no hay código, ¿no? Y cuando arrancamos hablamos de gente muy joven, ¿no? Quien está sindicado como quien sería el líder de la banda, creo que hablamos, Bruno, de alguien de 23 años. 23 años. Es decir, no puede ser, no son personas con experiencia en el AMPA. Entonces, cuando te encontrás con jóvenes, muy jovencitos, muy violentos, desaparece ahí lo del código. ¿Es otro tipo de delincuente este? Y es el delincuente moderno, ¿no? La delincuencia por ahí de más antaño, uno podría decir que tenía ciertos códigos y se manejaba con esos códigos. Claro. Incluso podemos recordar que algunos, por ejemplo, te robaban, pero te daban para que vos te vuelvas a tu casa. Hoy el sello es la brutalidad. Cuanta más violencia se ejerce, mejor. Y claramente vemos una sociedad que está lamentablemente muy dividida, y donde vemos chicos que en otra oportunidad por ahí querían ser médicos, profesores, maestros, y hoy en día su deseo es ser narco. Y Constanza, claro. Entonces como que cambiaron también los valores. Hay un dato que es realmente peligroso y llama mucho la atención, que es que las bandas narco además están conformadas cada vez más por chicos que tienen 15, 16, 17 años. Yo siempre traigo el ejemplo de que hace poco en Rosario a Pillín Bracamonte, quien era jefe de la barra brava de Central, lo mató una banda que se llama Los Menores, chicos de 14, 15, 16 años. Sí. Lo que pasa es que, a ver, también vienen de situaciones en las cuales se normalizó la violencia como forma de vida. Probablemente también vengan de familias así, en donde lo que se le llama la escala de desensibilización, en donde se pierde la empatía y cada vez se necesita pasar más límites. Entonces, hoy vamos a ver esta clase de adolescentes, de jóvenes que se dedican a esto y con la consecuencia de que también terminan siendo descartables para estas bandas, porque claramente uno puede ver quiénes fueron los que limpiaron, en este caso, cómo descartaron. No son personas que están preparadas, son las primeras personas que caen, que vimos que fueron las que agarraron primero. Entonces, también esta idea, ¿no?, del descarte dentro de las bandas. La escala de desensibilización, me quedé con eso, me impacta, pero uno entiende, es muy gráfico lo que estás marcando, ¿no? Claro, uno tiene que perder la absoluta sensibilidad para llegar a hacer semejante brutalidad, ¿no? Por eso es interesante esto que estás marcando. Ahora, Constanza, Bruno, están buscando al pequeño J, que es el líder narco, y hay 4 personas detenidas. Nos gustaría que vos, si podés escucharlas, Constanza, también, para ir sumando qué es lo que vos ves detrás de estos perfiles según la información que trae Bruno. ¿Te parece?
Sí, sí, perfecto. Bueno, a ver, acá las fuentes de la policía y también de la investigación hablan de un nombre, ¿sí? Que es esta persona, este personaje que sería Pequeño J, Sí. un narco peruano de unos 23 años, que sería además el autor intelectual, quien habría pensado toda esta maniobra, el haber elegido la casa, el haber seleccionado a las personas que participaron de toda la maniobra, quien habría diagramado el paso por paso de este asesinato de Morena, de Brenda y de Lara. Bueno, efectivamente, mira, acá tenemos el esquema. Lo vemos a Pequeño J, Como que no líder. conocemos su nombre real, Sí. no conocemos cómo se llama. Claro, a ver, digo, Julio es lo que trascendió, pero hasta ahora no está claro si efectivamente es el nombre otro de día esa persona. vimos un video de una mirá, les doy balacera que las dos mandaban opciones. balas del peruano Jesús. ¿Te acordás? Esto va de parte del peruano Jesús. Otro video, otro... El que vimos con Nacho, Claro. que le pegaba a Sí. una chica en los pies, Otro sí. sicario, sí. Que Hay le dos pegaban a una posibilidades, que se llame Julio Valverde, Julio Noriega, ¿sí? Hay dos Sí. posibilidades. Bueno, debajo, inmediatamente de él, están las personas que fueron detenidas: Magalí Celeste González Guerrero, Maximiliano Andrés Parra, Daniel Yara Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva. Bueno, al Pequeño J, este hombre de 23 años, lo fueron a buscar Sí. a la Villa Zabaleta, se hicieron operativos. Fueron a dos lugares específicamente, a una parrilla donde tenían el dato que supuestamente él estaba ahí y a una propiedad en el tercer piso. No lo pudieron encontrar. De hecho, Juli, si no recuerdo mal, creo que fue Juli, contaba el dato de que posiblemente este hombre se haya ido del país el domingo. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Es una Sí. posibilidad. Repito esto. ¿De qué se lo acusa o qué es lo que creen que hizo este hombre, Pequeño J? Habría contratado sicarios. Habría realizado todo esto porque supuestamente le robaron dinero y cocaína. Y esto Sí. es un mensaje a quienes supuestamente le robaron el dinero y la cocaína. Planificó toda la muerte y además lo que hizo es supuestamente ser la cabeza de esta idea tan macabra de transmitirlo en redes sociales. Claro. Son los elementos que tiene hasta ahora la justicia por lo cual están buscando a este hombre. Ahora, yo les quiero aportar este dato. Yo consulté en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de si conocían a esta persona, en particular en la Villa 1114, en la Villa Zabaleta, y me dicen, no es un líder narco que nosotros tengamos en el radar. O por lo menos las autoridades policiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicen que no tienen conocerlo. en el radar a esta Sí. persona. Ahora, cuando vos consultás fuentes de la investigación y a la policía bonaerense, te dicen lo contrario. Sí. Que están detrás de esta persona, que están detrás de esta persona que además sería el cerebro de toda la operación. Por eso no es un personaje menor, porque podría ser el jefe de toda la banda. Ahora, Constanza, tomamos esto. Estamos hablando de una nueva generación acá, entre la edad que no lo tienen en el radar ciertos investigadores, quizá otros sí. ¿Cómo son las capas de renovaciones en estas organizaciones? Bueno, a ver, lo que podemos decir por lo menos en esta es que son bandas organizadas, locales, que obviamente se van a ir disputando, ¿no? el territorio. Por eso decía anteriormente que este tipo de video, en realidad el mensaje no fueron los cuerpos como por ahí sucede en otros mensajes narco. En este caso el mensaje fue la tortura. Y con estos videos se intenta adoctrinar, se intenta legitimar el poder, ¿no? Y pactar la obediencia. Entonces, obviamente esto pasa dentro de la sociedad y muchos, o sea, cuando uno habla con determinadas personas, saben lo que sucede. Lo que pasa es que también hay todo un trasfondo, no voy a decir connivencia, pero una ayuda estatal que permite, ¿no?, que todos estos grupos afloren. Funcionen, claro. Ahora, Constanza, vos también dijiste que esto, además de ser un mensaje, ¿no?, esta transmisión en vivo, esto que te preguntábamos, también busca reclutar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo buscarían reclutar con un mensaje de semejante brutalidad? Bueno, lo que pasa es que hay que salir, ¿no?, de esta mirada que por ahí uno tiene de que son personas solamente marginales o con necesidad, digamos, de tener dinero o trabajar. Hay personas que realmente tienen una estructura de personalidad que este tipo de oficios les atrae. Personalidades psicopáticas que les interesa desarrollar esta cultura criminal. Claro, el video entonces lo podemos ver, por ejemplo... podría ser aspiracional.
Perdón si es una ¿Cómo, brutalidad perdón? lo que digo, pero podría ser aspiracional Claro. para un determinado perfil de persona. Tal cual. Por supuesto, por eso es que incluso el grupo terrorista ISIS no solamente aterroriza a través de los videos, sino que también recluta a las personas que simpatizan con esas ideas. Cuando pensamos en esto, reclutar, cómo se acerca un joven a esto, por qué se acerca, hablamos hace un ratito de qué familias vienen, que evidentemente a esta altura ya hay generaciones de delincuentes, pero también vivimos en un mundo donde se pretende la plata rápida, todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser dólar. Y no digo solo los delincuentes, ¿eh? Está todos los cripto bros que te dicen que inviertas, que plata, que plata, que plata. ¿Cuánto hay para acercarse a esto? Sí. ¿De generaciones de delincuentes? ¿Y Bueno, cuánto a ver. hay de jóvenes medio desorientados que quieren plata rápida? Por supuesto, es un cúmulo de variables. El tema este de que se quiera dinero rápido, dinero ya, lleva a determinadas personas que por ahí tienen los límites medio difusos a creer que es una buena salida, a que está bien. Y entonces con esta escalada que yo digo de sensibilización, bueno, se inician en estos temas. Y el problema es que cuando uno entra, después es muy difícil salir. Claro. Ahora, es cierto que en parte me imagino, Constanza, que estará este grupo, esto que estabas marcando, aquellos que quieren una salida fácil o plata fácil, y también no podemos desconocer en un país con enorme marginalidad, enormes márgenes de pobreza también, que puede haber necesidad y que quizá aquellos roles que antes cumplía, no sé, un comedor de alguna iglesia, puede ser católica, evangélica, no importa la religión, hoy quizá no lo cumplen y el que está cumpliendo o el que permeó allí es el narco que sí cumple ese rol para esa familia y le paga la fiesta de 15 de la hija y después esa familia queda enganchada de por vida. Por supuesto, pero no van a ser los cabecillas. Los cabecillas, Sí. capos, tienen otra estructura de personalidad. Estas personas que vos me estás nombrando van a ser las descartables, las que se usan para... Claro. ¿Y los cabecillas no están en esos barrios? ¿En general están en otros barrios o viven en esos mismos barrios? Elio, perdón, yo te escuchaba, lo que Sí. vos decías, y de alguna manera, trazando un paralelismo, es un poco lo que hacía Pablo Escobar. Total. En Colombia, haciendo barrios para la gente humilde, gente que después le respondía. No estoy comparando, que se entienda el punto, no digo, Pablo Escobar era una estructura absolutamente enorme, no estoy diciendo que sea lo mismo que esto, pero cumplen de alguna manera, tienen una injerencia tan grande en la gente, gente así. que después le responde, que cumple un cierto rol social, que está mal, que quede claro. Sí, no, que está por mal, porque es supuesto. con dinero sucio, pero lo cumple. Pero es cierto y se ha visto. Ahora, Constanza, ¿esos líderes, esos cabecillas, viven en esos barrios o no? Bueno, a ver, surgen de algún lado y, a ver, luego, por lo que se sabe, se van mudando, pero sí surgen de los mismos lugares, o sea, tienen que tener conocimiento del lugar. Constanza Lamarque, perfiladora criminal, ha sido un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, un placer. Gracias. Vamos a volver ahora a San Justo. Está trabajando Ana Ortiz, nuestra